Acaba de terminar el que podríamos definir como el curso académico y escolar más atípico de la historia, si omitimos el anterior, que tuvo que ser interrumpido, lo recordarán, en los meses más duros de la pandemia. La comunidad educativa, los padres y sobre todo ellos, los escolares, se han tenido que adaptar a una nueva realidad que quién sabe si llega para quedarse. Es una de las preguntas a la que vamos a intentar hoy buscar respuesta. Como saben, las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de educación, educativas, y son ellas las que han tenido que diseñar sus planes para que el COVID-19, la pandemia, no condicionara la formación de toda una generación. En Castilla y León, al frente de la Consejería de Educación, está esta mujer, a la que van a ver a continuación. Se llama Rocío Lucas, es una licenciada en Derecho soriana, a la que le ha tocado asumir el liderazgo en esta difícil situación. Bienvenida. Gracias por atender la llamada de la 8 Palencia y de Castilla y León Televisión. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Menudo par de años le ha tocado vivir, quizá los más complicados que se recuerdan hasta la fecha. No parece tampoco que el que venga vaya a ser un camino de rosas, ¿no? Aunque esperemos que la situación esté más normalizada. Sí, esperemos, pero como bien dices, estos 2 años, no llega 2 años de legislatura, han sido muy intensos en materia educativa. Recordemos que el curso pasado, el último trimestre, fue confinamiento domiciliario, es cuando se desató la pandemia a nivel global, afectó al confinamiento también educativo. Fueron 3 meses sin curso, sin estar los alumnos en las aulas, sí que fueron online, pero no algunos en las aulas, se juntaron con el mes de verano, con lo cual cuando nos planteamos, y siguiendo en pandemia, cómo tenía que ser este curso que ha concluido ahora, pues desde el propio presidente Mañueco, con el gobierno a la cabeza, el gobierno Mañueco, se decidió que la educación era un criterio, es fundamental para el sistema, para la sociedad de Castilla y León. Somos líderes en los informes de distintos dictámenes donde nos evalúan, por tanto teníamos que hacer también todo lo posible para que los niños volvieran a las aulas. Y fue cuando hicimos el protocolo con el 1,5 metros, con la mascarilla, donde fuimos la única comunidad con 100% de la presencialidad. Ahí el compromiso del gobierno Mañueco se ha notado desde el primer momento. La única comunidad que nos planteamos que todas las etapas de los distintos niveles educativos, incluida la formación profesional, también tenían que estar en las aulas. Sin conocer cómo iba a evolucionar la situación epidemiológica. Sí que es cierto que la situación que teníamos en julio y agosto era incluso mejor que la podemos tener ahora, que la situación se está complicando con las edades adolescentes. En su momento era mejor, por lo tanto había que hacer todo lo necesario para que los niños estuvieran en las aulas, para que los profesores tuvieran contacto con los alumnos y para que también las familias pues, pudieran desempeñar su vida profesional y familiar, teniendo en cuenta que la educación, como digo, es un elemento fundamental. Consejera, planificar todo esto supongo que no es para nada sencillo. Como decíamos, las competencias en materia educativa le corresponden a la Junta de Castilla y León y ha sido la Consejería de Educación la que ha tenido que coger las riendas, ¿no? Esto ha pasado en todas las comunidades autónomas. Yo no sé hasta qué punto se han sentido solos desde las autonomías a la hora de diseñar planes, organizar operativos para evitar que la COVID impactara de una manera mucho más fuerte de lo que lo ha hecho en las aulas. Bien, desde el primer momento sí que insistimos con el Ministerio de Educación que teníamos que llegar a un acuerdo general respecto a cómo tenía que ser el planteamiento del curso que ahora concluye. Pero como bien dice, las competencias están transferidas y ahí el Ministerio de Educación hizo pinceladas genéricas de que teníamos que acudir a una presencialidad global o máxima sin saber ni cómo ni cuándo, con lo cual ha sido, como digo, en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, con la educación, pero también con colaboración con la Consejería de Sanidad, de cómo teníamos que ir a esa organización. Sí que es cierto que hemos adoptado elementos novedosos en Castilla y León que no lo ha adoptado ninguna otra comunidad autónoma. El establecer los equipos COVID educación. En su momento teníamos la sanidad saturada, la atención primaria estaba saturada en momentos de máximo confinamiento, de máxima situación epidemiológica, y fue el sistema educativo, o sea, la Consejería de Educación, con los servicios de prevención donde hacíamos ese rastreo en el ámbito educativo. Eso hacía también que existiera seguridad en las aulas, existiera un control, existiera también ese control de la pandemia, porque siempre decíamos que las aulas no solamente era un elemento educativo y de formación para los jóvenes, sino también ayudaba a que la pandemia estuviera contenida, porque cuando había un positivo, rápidamente rastreabas, rápidamente aislabas, rápidamente ponías en contacto con la familia, en este caso con sanidad, y eso hacía que estuviera más controlado el sistema educativo y también el sistema sanitario. Por tanto, sí que ha habido mucho apoyo desde sanidad, en este caso con educación, pero por parte del Ministerio, no solamente hablo del Ministerio de Educación y FP, estamos hablando también del Ministerio de Universidades, porque también tenemos la otra pata educativa, que es la
las universidades, donde también hemos tenido un estrecho contacto con los rectores y también prácticamente desde la Junta de Castilla y León, sin poco apoyo del ámbito ministerial. El balance que hacen finalizado este curso es positivo, no ha cambiado el contenido puertas adentro de los centros de educación, pero sí el continente. El continente, no la estructura de los centros como tal, pero sí en muchas ocasiones la forma de educar, no ha habido que adaptarse. El balance, ¿le ponemos una nota? ¿Nos atreveríamos a ponerle una nota? Bueno, yo la nota le ponía matrícula de honor, o sea, yo la matrícula de honor a los profesores, a los equipos directivos, a los alumnos, porque al final ha sido un conjunto de todo, o sea, yo ya no es un sobresaliente, es la matrícula, porque no solamente son las medidas organizativas, luego había que llevarlo a cabo. La plena colaboración de la comunidad educativa ha sido pues al 100%, desde los equipos directivos estableciendo todas las medidas, desde los propios profesores también con esa disciplina y también los alumnos han tenido un comportamiento ejemplar, responsable, generoso también, todo el día han estado con la mascarilla, han cumplido las medidas que se les indicaba desde el ámbito educativo. Por tanto, la verdad que podemos sentirnos muy orgullosos de la comunidad educativa que tenemos en Castilla y León. Consejera, tiramos de datos del portal de transparencia de la Junta de Castilla y León. Bueno, yo creo que pese a las circunstancias, la incidencia que ha habido en las aulas no ha sido demasiado elevada, quizá incluso menor de la que se esperaba. Los datos hablan de 1.189 positivos acumulados entre los escolares de la enseñanza no universitaria, 76 profesores. Puede parecer una cifra muy elevada, ¿no? Pero si hablamos de todo un curso y de una población educativa que es importante en Castilla y León, bueno, quizá cierta satisfacción, ¿no? Sí, es lo que comento, que al final cuando veías el positivo en el aula muchas veces venía también de fuera del ámbito educativo, porque estamos hablando de una población escolar de 400.000 alumnos, desde la parte infantil hasta la régimen especial, eso sin contar la universidad, sin contar el alumno universitario, y estamos hablando de 35.500 profesores en el ámbito de Castilla y León. Por tanto, la incidencia respecto a cómo COVID incidía en las aulas pues es muy inferior a cómo se producía la incidencia en el ámbito de la sociedad. Estamos hablando de que prácticamente de las 17.000 aulas que hay en Castilla y León, en el tope más alto de aulas cuarentenadas, cuando se acumulaba no llegaba más al 2%, y no hemos tenido ningún centro cerrado en nuestra comunidad autónoma. Eso significa que las medidas que se adoptaban eran rigurosas, eficaces y que luego realmente lo han cumplido todos, cada uno en su distinto nivel educativo. Porque no solamente estamos hablando del ámbito educativo, docente, también estamos hablando de todo el personal que acompaña al ámbito educativo. Estamos hablando de comedores, de acompañantes en el comedor, estamos hablando del transporte escolar, estamos hablando del personal de limpieza, que se reforzó el personal de limpieza, y también aquí una importante labor que han hecho los ayuntamientos en esa parte también durante la época de pleno invierno y en ese caso cuando vino tormenta Filomena, con todas las calefacciones funcionando a un ritmo pues que ha permitido, como digo, un cúmulo de muchas circunstancias que el sistema educativo y que la educación en nuestra comunidad autónoma haya sido pues relativamente satisfactoria. Hacía referencia al porcentaje de aulas confinadas en los momentos más complicados de la pandemia, a finales del mes de enero, pasadas las vacaciones, sí. 407 aulas en cuarentena. Pese a todo, siempre, y lo ha resaltado además ya en varias ocasiones, se apostó por la presencialidad. En ningún momento a lo largo de este curso, incluso durante el complicado mes de enero, la segunda quincena, desde la Consejería de Educación se planteó la posibilidad de devolver los alumnos a sus casas. Bueno, de plantearse eso se hubiera planteado si realmente la situación epidemiológica en las aulas hubiera sido muy superior a lo que se producía en el ámbito de la sociedad, pero veíamos que la educación, aparte del derecho fundamental a la educación, con lo cual cualquier restricción de un derecho fundamental también tiene que ser sujeto a un Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que ya todos estamos muy familiarizados cómo se limitan los derechos fundamentales. Quizá eso en la primera época de la pandemia no se sabía, pero ya sí que tenemos un conocimiento exacto de cómo se limitan derechos fundamentales, con lo cual tienes que haber un elemento mayor epidemiológico que determine qué ese derecho le tienes que limitar y cómo le limitas pues en su casa. No se producía esa circunstancia, no se producía que las aulas fueran un foco excesivamente de contagio, sino al contrario, podías compatibilizar los dos derechos, el derecho a la salud con el derecho también a la educación. Por tanto, en esos momentos lo que hacíamos es mayores rastreos por parte del ámbito equipo COVID y también hubo realmente mayores rastreos por parte del ámbito sanitario para producir esas, digamos, olas que venían, la segunda ola, la tercera ola, que impactaba también en el ámbito educativo. Consejera, teniendo en cuenta cómo los datos se han dado la vuelta en cuestión de muy pocos días,
Bueno, se ha comprobado lógicamente que las aulas eran espacios seguros y que la finalización del curso académico está trayendo sus consecuencias. Bien, yo creo que ha sido un cúmulo de muchas circunstancias, porque no solamente ha sido la finalización del curso académico, porque yo creo que tampoco hay que estigmatizar a los jóvenes, porque no todos están produciendo esas circunstancias o esas fiestas un poco descontroladas. También se ha producido una ligereza en las medidas preventivas. Quizá ha sido precipitado también el retirar la mascarilla en los espacios exteriores, en la medida de que todavía no sabíamos, teníamos un porcentaje de población no vacunada muy importante todavía y se ha producido ya esa ligereza. Yo creo que hay que apelar todavía a la responsabilidad individual. Sí que es cierto que ahora el volumen de infectados son adolescentes, porque prácticamente el resto de la población ya ha llegado las vacunas, pero precisamente por eso, porque todavía hay un porcentaje muy elevado de no estar vacunados, donde tenemos que apelar todavía más a esa responsabilidad individual, que al final no deja de ser también una responsabilidad colectiva, pero hay que apelar a la responsabilidad individual. Bueno, decíamos, consejera, que las sensaciones en general son buenas, ¿no?, de balance por parte de la sociedad. Usted misma hacía un buen balance como titular de la Consejería de Educación. Incluso los sindicatos específicos de la rama han valorado de forma muy positiva y han hecho un buen balance del curso que está a puntito de terminar. Escuchamos a los representantes en Palencia y nos da pie seguramente para seguir hablando. Los centros, con todo lo que se ha llevado a cabo, han sido centros y lugares seguros para el alumnado. De hecho, podemos decir que la Comunidad de Castilla y León ha sido una de las pocas que se ha llevado a cabo una presencialidad durante todo el curso. Al final tenemos que dar las gracias a la Administración porque ha hecho un buen trabajo, no queda más remedio que dar las gracias cuando tienen razón. Han contratado este año a 1.350 profesores de apoyo. Una cantidad que nunca se había obtenido, nunca se había llegado a conseguir aquí en Palencia. Representantes de AMPE y de CESIF en Palencia. Tener a los sindicatos específicos contentos, entre comillas, supongo que no es fácil, consejera, y usted lo sabe. No, no es nada fácil, pero también es cierto que hemos tenido mucha reunión con ellos han aportado mucho, son parte también de la solución en el sistema educativo, han sido muy constructivos durante este curso. Yo creo que todos teníamos que remar hacia el mismo objetivo, que era que los alumnos estuvieran la mejor educación que podías tener en época de pandemia, y eso también, precisamente yo esta mañana tuve una reunión con ellos y les he agradecido todo el esfuerzo que han hecho, porque al final también no dejan de ser los representantes de los trabajadores, en este caso de los funcionarios docentes, que nos transmiten cómo mejor podría ser también el sistema educativo. Entonces ha sido, como digo, un trabajo de todos. Consejera, en la calle nos hemos encontrado a ciudadanos que tienen muchas dudas, inquietudes, sobre todo de cara al próximo curso. Vamos a intentar que ellos, los palentinos, nos ayuden también a hacer esta entrevista. Así que, si le parece, escuche y respondemos. Muy bien. ¿Cómo va a ser el nuevo año con la pandemia, con la nueva actualidad? Si va a mantener los grupos burbujas hasta primero de primaria, como este curso, y eso, mantener la ratio hasta 22 niños, tal y como hemos hecho este curso. Y luego, pues las medidas, cómo van a ser, y si va a haber, los niños van a estar en las clases, van a tener tanta separación, más así ahora mismo, la actualidad. La actualidad, dice la joven. Bueno, es verdad que hace ya algunas semanas que la Consejería de Educación detalló las grandes líneas de actuación para luchar frente al COVID de cara al próximo curso. Vamos a intentar recordarlas y resumirlas. En estos momentos hay muchos padres, muchos alumnos que nos están viendo. Lanzar un mensaje de tranquilidad yo creo que es fundamental, sí, y más en este contexto complicado, ¿no? Con una incidencia importante entre los más jóvenes. Sí, pues como comentas y como preguntan los que están haciendo las preguntas, realmente queríamos que el siguiente curso también fuera un curso con seguridad y presencial. Evidentemente la situación epidemiológica estaba mejor cuando planteamos cómo iba a ser el siguiente curso. Ahora la situación pues casi más nos da la razón a que tenemos que seguir siempre con la prudencia y con el planteamiento de las medidas que ya tuvimos el curso pasado. Entonces queríamos hacer un curso idéntico. Contestando, va a haber grupos burbuja hasta primero de primaria, con los grupos números de 22. Se va a establecer la separación del 1,5 metros para el resto de las enseñanzas, sin tener la ratio por encima de los 25 en secundaria y de los 30 en bachillerato. Se va a seguir manteniendo los grupos, digamos el equipo COVID colegio, se va a seguir manteniendo el refuerzo de limpieza, el refuerzo de acompañantes en comedores, el refuerzo en transporte.
Esos 1.300 profesores a los que aludía también las organizaciones sindicales, que son el número de contrataciones que hemos tenido que hacer para tener esas separaciones en las aulas y que, por tanto, cada grupo, cada profesor tuviera un determinado número de alumnos y estuvieran más distanciados, y cuando hubiera que aislar a un grupo no se tuviera que aislar a muchos más, sino que solamente fueran ese grupo. Eso se va a seguir manteniendo también. Apelamos a la prudencia y apelamos a la responsabilidad, y seguimos apostando porque la educación es uno de los elementos fundamentales y que queremos que siga siendo un curso seguro. Hay pocas novedades en ese respecto, ¿no, consejera? ¿Se va a continuar haciendo lo que se venía haciendo en el curso que acaba de terminar? Claro, las novedades para nuestra comunidad es que se mantiene lo mismo, porque en la guía que mantuvo el Ministerio es que se podía flexibilizar, que podíamos ir a unas medidas más ligeras en el ámbito educativo, no respetar la distancia o establecer distintos grupos. Quisimos desde la Junta de Castilla y León, vuelvo a insistir, con el presidente Mañueco, muy implicado en que la educación siga siendo presencial y segura, en que teníamos que seguir haciendo el esfuerzo presupuestario también y el esfuerzo logístico para que este curso también, en el que comience en septiembre, sea un curso seguro. No hemos ido a otros planteamientos de otras comunidades autónomas donde sí que dicen que para el siguiente curso van a flexibilizar un poco en la medida de ser menos exigentes con el distanciamiento, o menos exigentes con la limpieza, o menos exigentes con los grupos burbuja. Por lo menos es un planteamiento que hacían en el mes de principios de julio. Probablemente ahora, en las circunstancias epidemiológicas de cómo está creciendo también la incidencia y esta supuesta quinta ola también en todas las comunidades autónomas, se replanteen la situación. Pero nosotros seguimos apostando por la presencialidad y por la seguridad. A veces cuando salimos a la calle a que los ciudadanos planteen preguntas, a veces hacen incluso reflexiones. Reflexiones que también nos pueden servir a nosotros para seguir hablando. Escuche, Rocío. Que empezasen a vacunar lo antes posible y con rapidez y a menores de 18 años o de 18 años, que son los que aparentemente están causando el mayor contagio, ¿no? Por desplazamientos a otras comunidades y eso, yo la diría eso, vamos. La consejera de Sanidad ha asegurado que se va a seguir la estrategia, con lo cual se va a seguir vacunando, dando prioridad a los grupos más vulnerables. Pero es verdad que desde la Junta de Castilla y León se apuesta también por la vacunación antes de que comience el curso. ¿Cuál es la última hora en estos momentos con respecto a la vacunación de jóvenes de entre 12 y 17 años, consejera? Bueno, como bien dices, es un tema del ámbito sanitario. Nosotros desde la Consejería de Educación, igual que pasó cuando se tenía que vacunar al personal docente, a los profesores, o ahora también Erasmus, que se tienen que trasladar a otros países, es facilitar todo el listado de afectados e incluso poner lo que ellos entienden que hay que poner desde el punto de vista logístico. Sí que es cierto que las pautas de vacunación desde Sanidad siguen priorizando los más vulnerables. Hay todavía mucha población de 60 años que todavía no tienen la segunda dosis, o sea, no tienen la pauta completa, pero sí que ha avanzado ya Sanidad que durante el mes de agosto se va a intentar implantar el sistema de autocita, similar a lo que tienen otras comunidades autónomas, para la población entre los 12 y los 29 años. Población ahora que son los que más tienen actividad social, sobre todo los de más de 18 hasta los 30, para que se pueda ir en paralelo con estableciendo la doble pauta de los mayores de 60, también con esta población joven. Con lo cual confío que, bueno, pues que en el mes de agosto haya un avance muy importante en la vacunación. La quería preguntar precisamente eso. Yo no sé si se atreve a augurar qué porcentaje de la población educativa podría estar vacunada de cara al inicio del curso. Eso tampoco lo puedo asegurar, porque es complicado, porque también, como digo muchas veces, va a depender también mucho del ritmo de vacunación que esté viniendo, o sea, de las vacunas. O sea, porque se puede plantear la logística de hacer pues, un planteamiento de tanta población, tanto por semana, pero estamos viendo que nos están viniendo menos vacunas que las que nos estaban viniendo en las semanas anteriores y que realmente, pues claro, eso también hace que cambies continuamente tu ritmo de vacunación. Ya me he adelantado también que se está resolviendo el problema de los Erasmus. De hecho, estos últimos días hemos visto ya vacunar a los jóvenes que van a salir a estudiar a Europa durante el próximo curso. Se va avanzando también en esa materia, supongo. Sí, prácticamente durante este mes de julio van a estar todos los Erasmus vacunados. Eso es lo que nos ha transmitido también la Consejería de Sanidad. Me consta por los rectores que ya, por ejemplo, León ya se han vacunado, Burgos empiezan a vacunar, Palencia también. Entonces, bueno,
Muchos de estos Erasmus suelen irse también ahora en agosto, con lo cual sí que es importante que en julio estuvieran vacunados. Lo que nos ha enseñado esta pandemia es que la educación, aparte de la apuesta firme de la Consejería de Educación por la presencialidad, también puede ser telemática, ¿no? Y que bueno, de alguna manera ambas técnicas se pueden combinar para incluso reforzarla, ¿no? Yo no sé si en este sentido esa parte de la educación telemática ha llegado para quedarse y qué planteamiento tiene la Consejería de cara a futuro. Sí, bueno, la educación telemática forma parte complementaria de la educación presencial, o sea, no existe una educación presencial donde telemáticamente no incorpores contenidos curriculares. De hecho, fuimos la comunidad autónoma ya en el año 2009-2010, donde apostamos por las TIC, por un programa de tecnología de la comunicación en el ámbito de las aulas, que es lo que permitió también que durante el confinamiento domiciliario del trimestre del curso anterior, fuimos una de las comunidades autónomas que teníamos prácticamente el 70% de los centros con conexión y posibilidad de hacer esa formación telemática. Eso hace que hayamos hecho un impulso durante este año que prácticamente nos retrotrae a lo que podíamos hacer en 6 años. O sea, ha habido muchísimo impacto de la digitalización en el ámbito educativo. Desde conectar todos los centros al portal de educación, tenemos un portal de educación con un contenido curricular que ha permitido formarse en confinamiento no solamente a nuestros alumnos de Castellón, sino también de otras comunidades autónomas. Lo hemos visto cuando teníamos que analizar cuántos son los registros que teníamos de entrada en el portal. Eso hace que ahora todos los 1.300 centros educativos tengan conexión al portal educativo. Y luego hemos digitalizado no solamente con dispositivos digitales, más de 10.000 dispositivos digitales se han incorporado durante este curso a los centros educativos, y dispositivos digitales que los pueden utilizar con las herramientas digitales, no cualquier dispositivo digital. Eso unido a la banda ancha, o sea, el programa de escuelas conectadas, que también se ha dado un impulso importantísimo y prácticamente actualmente tenemos ya el 80% en escuelas conectadas y lo que no tenemos ya en conexión con 100 gigas. Entonces se ha dado un impulso muy importante, no nos quedamos solamente en esa parte digital, también hemos planteado para el siguiente curso hacer unas experiencias pilotos de los 19 centros que son BITS, que son centros inclusivos, tecnológicos y seguros de nuestra comunidad autónoma, que puedan incorporar la parte de competencias curriculares digitales, o sea, un paso más allá del libro digital para que lo incorporen en las aulas. Eso es fundamental, no nos podemos dejar al margen de la digitalización, pero tiene que estar incluida en las aulas. Es el profesor el que enseña al alumno, el alumno no puede estar en su casa aprendiendo solo, sino que tiene que estar con el propio profesor, pero también teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Dejamos al lado la pandemia, el COVID-19, es complicado porque todo pivota en torno a la enfermedad, pero bueno, al margen de toda la actualidad que se refiere directamente a la pandemia, ¿cuáles son los grandes titulares del próximo curso 2021? Yo no sé hasta qué punto la Consejería prevé un desplome en el número de alumnos, la despoblación sigue presente, es uno de los grandes problemas de la comunidad, quizá ahora me dice que la previsión es todo lo contrario. Yo no sé si hay temor también al cierre de centros educativos, menos de 3 alumnos en el medio rural, en esas pequeñas escuelas que luchan cada año por sobrevivir. ¿Qué me puede adelantar? Bueno, adelantar respecto a la admisión es muy parecida, el número de alumnos es muy parecida, sí que es cierto que baja un poco en infantil, pero se mantiene en secundaria y en la FP, con lo cual se compensa. No estamos en esos momentos puntuales o a cursos en los que caiga muchísimo la matrícula respecto de un curso a otro. En los centros de 3 y 4 alumnos van a fluctuar porque muchas veces las matrículas esperan hasta el final, porque muchos alumnos pueden repetir, o con lo cual de momento todavía no sabemos si esos 43 centros que teníamos el curso pasado entre 3 y 4 alumnos se van a mantener los 43, van a ser 40, van a ser 39, van a ser 41. Eso todavía es muy pronto, estamos en julio. Muchos de estos centros hasta septiembre no se sabe cómo van a estar, los propios padres no saben si realmente continúan ahí, va a depender también de la situación laboral de las propias familias, con lo cual eso es muy poco precipitado. Respecto a titulares, pues que seguimos apostando por la calidad del sistema educativo. No vamos a cejar de que nuestro sistema educativo sea uno de los mejores evaluados por PISA, por TIMSS y por todas las evaluaciones internacionales, que seguiremos reforzando también la digitalización y que tendremos una apuesta muy importante por la formación profesional. La formación profesional es fundamental en nuestra comunidad autónoma, por nuestra dispersión territorial, por nuestra dispersión geográfica
y porque enlaza muy bien con el tejido productivo de nuestra comunidad Esos autónoma. porcentajes de accesibilidad al mercado laboral que no dejan de crecer, ¿no? No dejan de crecer y no deja de tener un atractivo para los jóvenes, para dar una oportunidad profesional y también para dar una oportunidad de vida de los propios jóvenes. Seguimos creciendo. Este curso que vamos a comenzar en septiembre se van a implantar otros 36 ciclos formativos nuevos, concretamente en Palencia son 2 nuevos ciclos formativos, uno en la zona de Aguilar de Campoo, que va a ser de auxiliar administrativo, y otro en la zona de Guardo de ocio y tiempo libre. Seguimos innovando en la formación profesional porque consideramos que es un revulsivo de asentamiento de población y de oportunidades de profesionales para el joven y también de crecimiento del tejido industrial. El tejido industrial necesita tener también mano de obra cualificada y preparada, y eso también a veces, no solamente con la parte universitaria, que también considero que los grados es una parte de acceder a la universidad muy importante, no solamente la formación profesional, pero quizá es más fácil desde el punto de vista organizativo establecer un ciclo que como mucho son 2 años, que un grado que mínimo son 4 años, con lo cual el complemento dentro de los grados, dentro del campus como de la formación profesional, consideramos que es uno de los elementos por los que vamos a apostar en la comunidad autónoma. Con respecto a la matrícula en el campus nos hablaban también de una previsión de una matrícula muy similar, parecida, también sí, con algunas novedades en el campus de La Yutera. Ya parece que se va implantando el grado de antropología, que ha sido una gran novedad en el campus de Palencia, y bueno, se sigue trabajando por ampliar esa oferta, ¿no?, también aquí. Sí, queremos que los campus sigan siendo un elemento de referencia del territorio en el que están asentados. No apostamos solo por las facultades, sino apostamos por los campus. Tenemos una riqueza universitaria muy importante y la apuesta por los campus es sobre todo ir hacia la internacionalización, o sea que haciendo buenos grados y haciéndolos atractivos puedan tener posibilidad de que venga alumnado de fuera a estar, en este caso, matriculado en los campus de la comunidad autónoma. Se va a mejorar también el campus. El otro día, en el acto que tuvimos del plan de transferencia de conocimiento, el rector de la Universidad de Valladolid consideró que es necesario reforzar el campus de Palencia con mejores obras e infraestructuras, y seguimos proyectando nuevos grados. Hablaba de la importancia del idioma, el hecho de que, bueno, poder acoger a alumnos de otros países, ¿no?, y también lo importante que es que la formación en Castilla y León pivote también en torno al inglés. Escuche. ¿Qué le preguntaría? Mira, pues le preguntaría por qué en el colegio de Villalobón no tienen clases bilingües, por ejemplo, que es donde va a empezar a estudiar mi hijo el año que viene. No le voy a hablar específicamente del centro de Villalobón, pero sí que reflexionemos sobre el bilingüismo, porque creo que hay algunos centros en Castilla y León que han decidido apearse del carro del bilingüismo. Bueno, con el bilingüismo hay mucha leyenda urbana también, porque están confundiendo aspectos de Castilla y León con respecto a otros ámbitos nacionales. O sea, vamos a centrarnos en Castilla y León porque recientemente he visto una noticia a nivel nacional que no es el reflejo de nuestra comunidad autónoma. Todos los años hay, no centros, porque los centros son los mismos que tenemos bilingües desde un curso para otro. Llevamos años con 521 centros que son bilingües y tenemos 660 secciones bilingües. Hay algún curso que se fluctúa entre la sección de inglés o la sección de francés, pero realmente el que caiga un centro bilingüe, o sea, se apee, solo sale el que se apea y no los dos que suben, con lo cual hay que tener en cuenta siempre el saldo de que realmente el bilingüismo es una medida muy buena desde el punto de vista pedagógico para adquirir los idiomas en el momento en el que se estás formándote, en el momento en que los niños son más esponjas y recepcionan mejor una lengua nativa. Y estamos viendo que luego no impacta de forma negativa en los informes PISA. Cuando analizas PISA de los distintos alumnos que son de bilingüe y los no bilingües, prácticamente el porcentaje de conocimiento es muy similar. Y luego, atendiendo a lo que comentaba Caballero respecto al instituto, depende de la voluntariedad del propio centro educativo. O sea, la Junta no obliga al bilingüismo en ninguno de los institutos ni de los centros. Es voluntario con un proyecto educativo bilingüe, y lo que sí que hacemos es poner todos los medios. Y lo que sí que hacemos también es que cuando tienes infantil y primaria bilingüe, demos opción a las familias de que continúen la secundaria bilingüe. Ahí sí que actuamos de oficio para que aquellas familias que continúen pues puedan tener bilingüe. Consejera, ¿para cuándo una EBAU única? Ya nos gustaría que fuera una EBAU única, y ya nos hubiera gustado que hubiera sido este curso, el anterior.
es necesario, seguiremos reivindicando una EBAU única. Estamos viendo recientemente cómo se han producido las notas de la EBAU, o sea, cómo los expedientes de los alumnos de Castilla y León son, digamos, en ranking mejores desde el punto de vista académico a otros alumnos de otras comunidades autónomas, como luego en los campus, o sea, en este caso, la posibilidad de acceder a una facultad a otra es distrito único, y con ese distrito único pues hay dificultades para que el alumnado de Castilla y León pueda, no todas las asignaturas, no todos los grados, perdón, pero sí que hay determinados grados que tienen más dificultad que respecto a otras comunidades autónomas. Por tanto, seguiremos exigiendo esa EBAU única, creo que es de justicia, creo que es un elemento el más equitativo para el sistema educativo y esperemos que llegue pronto. Y ya para terminar, consejera, que se va el tiempo volando, impartir una educación de calidad requiere una infraestructura educativa acorde a las necesidades del siglo XXI. ¿En qué centros, en qué municipios se está trabajando ahora mismo en infraestructura educativa para mejorar el servicio? Sí, pues como bien dices, durante el mes de julio prácticamente y también mayo, la Consejería de Educación, digamos que programa más obras, porque realmente es cuando no tienes los alumnos en las aulas y donde tienes que tener unas buenas infraestructuras, porque es necesario que existan buenos equipamientos y buenas estructuras para que la calidad del sistema educativo también sea buena. Pues en la provincia de Palencia, durante este curso, se va a invertir 1,5 millones de euros, y aparte de que se va a operar sobre 10 centros más o menos, pero con carácter prioritario va a ser en el IES de Guardo, donde se va a hacer una mejora del porche muy importante, luego en el CRA de Magá de Pisuerga y también el Colegio de Infantil y Primaria de Villamuriel de Cerrato. Esos son, digamos, los 3 centros más importantes que van a conllevar el mayor número de presupuesto para la infraestructura. Aparte de que, pues como luego a decir, sobre 10 centros se va a operar mejoras para que el sistema educativo y las infraestructuras estén acordes a lo que demanda el siglo XXI. Pues estaremos pendientes de la evolución de esas obras. Rocío Lucas es la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. De nuevo la queremos dar las gracias por atender la llamada de esta casa, por responder a todas las preguntas y por tranquilizar a padres, alumnos, comunidad educativa en general en cuanto al curso académico que acaba de terminar pero que enseguida arranca, ¿no? Y hay que empezar a tener las cosas claras, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y gracias a ustedes, sobre todo, ya saben, por estar ahí pendientes de la 8 Palencia, al filo de la actualidad y de los asuntos que preocupan, como es en este caso la educación. Gracias.